Gracias a Raison, porque fue la idea de ellos de invitar a UCID para hacer este homenaje a Enrique Marchesi, que por suerte, que mala suerte no puede, no nos ha podido acompañar, pero se está filmando para llevárselo. Y bueno, ya 3 palabritas de lo que ha significado Enrique Marchesi para la agropecuaria nacional, porque una persona que toda la vida trabajó sobre la conservación de los suelos, fue alma mater de la fundación de AUCID. Ellos se reunían ahí en una empresa de maquinaria de siembra directa en Mercedes, de Alberto Mazzilli, con Helio Mazzilli se juntaban y se les ocurrió la idea de fundar la asociación, y nos invitaron a varios productores que andábamos ahí en la vuelta, y bueno, hasta el día de hoy nosotros seguimos funcionando en la directiva de AUCID. Pero Enrique Marchesi fue una persona que siempre preocupado por la protección de los suelos, trabajó mucho en curvas a nivel y en desagües en las épocas antes de los 90. Después surgió la idea de la siembra directa, y bueno, y yo los acompañé en todo este tiempo, y viajamos a varios lados, y fue la verdad que para mí un privilegio estar al lado de él y de aprender tantas cosas. Así que bueno, para mí fue una persona muy importante para la agricultura, para la empresa nuestra y para todo en general de todo el grupo de AUCID y todos los grupos de los CREA y todo, que fue el nacimiento de la siembra directa fue en esta zona. Así que bueno, Andrés y Juan fue el primer técnico, el segundo técnico que tuvimos. Andrés fue el que lo siguió, y ellos trabajaron muchísimo más que lo que yo tuve con él, así que capaz que de repente, no sé. Capaz que dejamos que hablando de eso, yo termino cierro y bueno. Gracias, Raúl. Bueno, sin dudas, es un lindo momento, una linda instancia poder reconocer todo lo que Enrique Marchesi significó para nosotros, para la agricultura en el sentido más amplio, la agricultura del Uruguay, la conservación de los suelos, y obviamente en lo personal ha significado mucho porque, bueno, sin dudas AUCID fue el primer trabajo mío pago como agrónomo. La función de padre en la profesión de la agronomía, en mi caso, sin dudas, la ejerció Enrique. Yo digo con cierta frecuencia, y sobre todo lo pienso, a todos los adultos nos viene bien volver a la infancia en los recuerdos, volver a esos momentos libres de preocupación, a esos momentos que, bueno, están rodeados de lindos momentos. Y en mi caso, la infancia, desde lo profesional, estuvo claramente marcada por Enrique como un referente técnico. Por supuesto que AUCID como institución también, pero en lo personal, desde el punto de vista técnico y agronómico, fue Enrique el que digamos, me marcó en ese sentido, y que sin dudas, si no hubiera sido por esos años en AUCID y por la influencia de Enrique y de los productores, posiblemente mi orientación como agrónomo hubiera sido otra. Pero gracias a esos primeros años de trabajo con los productores que empezaban a hacer siembra directa, y la ayuda de Enrique, hicieron que justamente el manejo de los suelos y la fertilidad de suelos pasara a ser para mí la especialidad para seguir trabajando. Y bueno, de Enrique también hay que reconocer que justamente creo que como productor y como profesional especializado con una maestría en Estados Unidos, realmente fue una pieza clave para que la adopción de la siembra directa en Uruguay fuese a un paso justo, en el sentido de
hacerlo con cuidado y evitando fracasos. Y bueno, una de las frases que él decía con frecuencia, y creo que él mismo reconocía que no eran propias de él, pero podían haber sido, él decía, la siembra directa, a mí me preguntan si la siembra directa anda, y la respuesta es no, no anda, hay que hacerla andar. Eso es una frase que yo recuerdo muy típica de él, queriendo decir justamente que depende de nosotros, de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de entender los problemas asociados a la adopción de la siembra directa para que realmente tenga éxito. Y entonces, otra de los puntos claves que yo recuerdo de esos momentos asociados a la inteligencia de Enrique era, sabemos a dónde queremos llegar, a lo mejor, con un sistema de siembra directa estabilizado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que vamos a llegar? ¿Cómo es que vamos a hacer la transición? Y entonces nos hacía ver a todos, y los que estábamos allí queriendo implementarlo, que a lo mejor la preparación de un campo que luego va a estar en siembra directa podía requerir algún tipo de laboreo mecánico. Y entonces justamente de hacer esa transición con pasos lo más firme posible. Así que bueno, Enrique, muchas gracias. Este es un lindo momento para decirte gracias, Enrique, que realmente desde el punto de vista profesional sos y serás mi padre. Gracias. Como decía Andrés, en mi caso fue similar. Yo arranqué trabajando acá, no estaba recibido, y arrancamos con Ausid. Ausid había empezado hacía 2 años, esto es el año 93 del que estamos hablando, veíamos algunas fotos. En ese entonces Enrique dirigía La Sorpresa y bueno, como ya vimos, era fundador y alma técnica de Ausid. Yo creo que de alguna manera lo que Enrique representó para Ausid es agarrar y decir, este camino tiene validez técnica, y yo soy la persona que vengo de la academia y que estoy en producción, que de alguna manera me paro acá y desafío esos preconceptos y propongo una manera distinta de producir. En aquel entonces Ausid era una joven institución de productores que desafiaban de alguna manera esos paradigmas, ¿no? Y que proponían hacer agricultura sin mover el suelo y los tildaban de locos. Estos locos, fíjate lo que van a hacer, fíjate qué horrible van a sembrar sobre esa situación, que es un rastrojo, qué feo que luce, ¿no? En aquel entonces instalamos 2 ensayos de largo plazo en campos de productores. Y esos ensayos tenían como tratamientos el manejo de la fertilización con fósforo y nitrógeno y la quema. Quemábamos los rastrojos porque no estábamos convencidos de que se podía hacer agricultura sin quemar. Entonces dijimos, bueno, capaz que no hacemos más laboreo, pero le arrimamos un fosforito, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? Y todo lo que ha pasado de entonces a hoy, lo decimos y casi que decimos, éramos unos herejes en proponer eso como tecnología. Sí, en aquella época dudábamos si era posible sembrar sin quemar, y cada tanto le arrimábamos un fosforito al rastrojo, y recuerdo de varios de nosotros haciendo esa práctica. Otra de las cosas que yo recuerdo de Enrique es que nos decía, está todo bien con la estadística, pero si yo no lo puedo ver, seguramente desde el punto de vista agronómico es poco trascendente. Es decir, las grandes cosas, los grandes cambios, los vemos. Son cosas importantes, trascendentes. Entonces, de alguna manera, está todo bien, pero tengamos ese criterio para saber distinguir lo trascendente. Lo otro que yo creo que Enrique de alguna manera profesó, y hoy esta jornada es un claro ejemplo de eso, es que podemos hablar mucho, pero hablamos con mucho más propiedad si lo hacemos desde el hacer. Te muestro lo que hice. No te cuento lo que pienso, te muestro lo que hice. Es aquello de el camino se hace andando y luchando con los desafíos y mostrándole a los otros. Y entonces me parece que la reflexión es lo trascendente que fueron todas esas recorridas de los segundos viernes en donde nos alentábamos a dar un paso más, a decir, bueno, yo lo hice de esta manera y me equivoqué y te lo muestro y lo discutimos. Y durante años Ausid y este equipo se reunió todos los segundos viernes de mes
en esta zona y en otras zonas para compartir experiencias. Y yo creo que eso hay que reconocérselo al grupo, porque fue una actitud sumamente generosa, en donde abrieron sus puestas, mostraron sus errores y compartieron las cosas que fueron haciendo. Recuerdo los tiempos en la sorpresa, en la oficina de Enrique, llena de papeles y revistas, y las recorridas en las 404, ¿no? Que Enrique tenía en aquellos tiempos. Así que reconocer su rol como mentor, como guía, con su pasado académico y con su visión práctica, porque estaba en la producción y estaba sufriéndola como un productor, como todos los demás. Así que yo diría que en nombre de todos los que hoy hacemos agricultura en siembra directa y la tomamos por obvia y entendemos de que cómo es posible hacerlo de otra forma, ¿no? Es el camino natural. Decirles que hace 25 años eso no era así y que era cosa de valientes y requería de gente que dijese yo voy a ir por acá a pesar de. Así que bueno, gracias Enrique. Capaz que invitamos a Carlos para recibir el premio. Gracias a UCID por de alguna manera haber recorrido todo este camino. Y la placa que le vamos a entregar a Carlos es dirigida a Enrique y dice al ingeniero Enrique Marchesi, en reconocimiento por sus valiosas contribuciones al manejo y la conservación de los suelos y al desarrollo de la siembra directa como sistema de producción. Porque no es pasar la máquina, es hacer lo que hicimos hoy. Es pensar el sistema con todas sus dimensiones. No es pasar la máquina, es todo lo otro lo que hace un sistema de producción en siembra directa. Carlos, en nombre de AUCID y de Wrightson,